Desde el mes pasado, febrero, llegó a caducidad un decreto de urgencia que establecía criterios, cánones para la venta de medicamentos genéricos en las farmacias privadas del Perú. El Ministerio de Salud no reaccionó a tiempo, esta norma perdió vigencia y nos hallamos actualmente en el limbo, lo cual quiere decir el riesgo de que los ciudadanos del Perú deban pagar muchísimo más, 10 o más veces más, por medicamentos que estaban acostumbrados a comprar bajo su forma genérica. Doctor Ugarte, explíquenos qué ha pasado y cómo se debe resolver este riesgo para los ciudadanos. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente es un error que se haya dejado vencer este plazo de vigencia del decreto de urgencia al cual se está haciendo referencia, cuando ha habido el tiempo suficiente para, si uno quería perfeccionarlo, porque todo es perfectible si hubiese trabajado con tiempo, ¿no es cierto? Pero ahora se anuncia una norma para mañana. Okay. Seguramente si eso restituye por lo menos el espíritu del decreto anterior, está bien. Pero lo que yo quiero decir es, ese no es el problema principal del acceso a medicamentos en el país. No lo es. ¿Por qué razón? Porque el mercado de medicamentos en el país, un poco más del 80% es mercado público. ¿Qué quiere decir? Que es el espacio donde se distribuyen los medicamentos que proporciona el Ministerio de Salud, los gobiernos regionales, E-Salud, la sanidad y las Fuerzas Armadas. O sea, en cantidad de productos, el sector público tiene un poco más del 80% del mercado. ¿Y eso dónde se da? En los hospitales públicos de salud, etc. Pero las farmacias privadas, que sean aisladas o de cadenas, abundan en todas partes de nuestro país y uno ve colas. Sin duda. No nos vamos a comprar a las farmacias porque quedan cerca de nuestras casas, esperando que el precio sea el de genérico. Sin duda, y por eso esa norma era adecuada. Para el 20% de las ventas, dice usted. Para el 20% de las ventas, quizás un poco menos, por esta diferencia en el mercado. Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? Y la gente lo dice, ¿no? Que va, cuando tiene la receta que le dieron en el hospital público, cualquiera que fuere, y no encuentra el medicamento, entonces va a la farmacia privada. Y ahí es donde no encuentra, o no encontraría con la caducidad de esta norma el medicamento genérico. Y por eso era importante la norma. Pero más importante es que todos los que se atienden en los hospitales públicos... Hay medicamentos en la farmacia. Exactamente. No solamente los que se atienden, sino todos los asegurados, aunque no los atendamos. Tendríamos derecho a ir a la farmacia. Y sin duda, y la norma, una de las cosas que tenía de positivo es que establece que la gente que no se ha atendido en el sector público pueda ir a comprar en la farmacia sin pública. duda usted está señalando algo central, acá hay una eficiencia del Estado y sus servicios de salud directos. Pero hablemos del sector privado, que son las farmacias privadas. Sí. Yo tenía entendido que en la época de Alan García, el segundo gobierno, cuando usted fue ministro de Salud, quedó establecido que había una cuota de genéricos para ciertos productos que era obligatoria de presencia en la farmacia. ¿Quién pone en duda eso ahora? ¿Quién está saboteando esa práctica sanitaria que tiene más de 15 años? Yo creo que ya la opinión pública es consciente de que los medicamentos genéricos tienen la misma calidad que los medicamentos de marca, y por lo tanto no es que haya una diferencia, este es bueno, este es malo, son productos similares. Eso requiere efectivamente estudios de similaridad entre un producto y otro, pero ese es un proceso técnico. Sin embargo, lo que ha venido siendo cuestionado es esta presencia de los medicamentos genéricos masivamente, porque obviamente el margen de ganancia que puede tener la venta es muchísimo menor, porque la diferencia de precio después es 20, 25, 30 veces.
¿no es Bueno, cierto? pero es una práctica internacional. En los Estados Unidos tengo entendido que más de la mitad de las ventas son de medicamentos genéricos. En Estados Unidos y en países europeos, más del 60%. Así es. ¿Por qué lo que se hace en estos países capitalistas desarrollados no podría hacerse en el Perú? Tiene que hacerse, y esa es la norma. La Ley General de Medicamentos, que es la ley del año 2009, promueve la presencia de los medicamentos genéricos en el país. Y su reglamento con relación a los productos farmacéuticos lo establece claramente. Las normas que han salido después amplían, digamos, eso, pero la orientación general en el país... ¿Por qué el Estado deja que entre en caducidad el decreto de urgencia? Es un error. Con toda seguridad yo he escuchado decir al señor ministro que eso se va a corregir, y ojalá se corrija, así es mañana mismo. Es un error. No hay forma de defender que se haya dejado que el decreto de urgencia caduque sin más ni más. Tanto es así que lo que ha llamado la atención es que los grupos farmacéuticos mayoritarios, las grandes cadenas, son las primeras que reaccionaron, asegurando que ellos mantendrían la misma política de ofrecer a sus clientes genéricos. Si los privados piensan así, ¿por qué el Estado tendría dudas? No debería tener dudas. Entonces, ahí hay una responsabilidad para señalar de quién dependía que esto se resuelva manteniendo la vigencia o ampliando la vigencia en los tiempos necesarios. Doctor Oscar Ugarte, quedan muchos temas pendientes, el tiempo nos ha vencido lamentablemente, como al decreto de urgencia de Marras. Lo vamos a invitar nuevamente una vez que conozcamos el tenor de la nueva norma que el Ministro de Salud aspira a garantizar el acceso de los peruanos a medicamentos genéricos con la misma calidad terapéutica que los de marca, pero con un precio que en muchos casos es 10 o más veces menor. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias a usted.